Buenas tardes, hoy vamos a ver la clase práctica de la unidad de torsión. Vamos a hacer una breve introducción teórica. Los momentos torsores generan en las secciones transversales de una barra tensiones tangenciales o tensiones de corte. Esas tensiones tangenciales, denominadas tau, serán calculadas a través de una fórmula que involucra el momento torsor por el radio sobre el momento de inercia polar. Vamos a ver secciones circulares macizas y secciones circulares huecas, por lo que en las secciones circulares macizas siempre vamos a calcular las tensiones tangenciales máximas que van a estar generadas en el perímetro del círculo, siendo 0 en el centro y máximo en el extremo, o sea, en el perímetro. Por otro lado, cuando tenemos secciones circulares huecas, vamos a tener también las tensiones tangenciales máximas dadas en el perímetro del círculo y las mínimas dadas en el radio interior del círculo. El momento de inercia polar es calculado a través de pi por diámetro a la cuarta sobre 32. En el caso que sea una sección maciza hay un único diámetro, y en el caso que sea una sección hueca se restará el momento de inercia del diámetro exterior menos el momento de inercia del diámetro interior. Otro concepto que vamos a utilizar en piezas sometidas a esfuerzos torsores son el ángulo de torsión y el ángulo de torsión unitario. El ángulo de torsión viene dado por el momento torsor, por la longitud del tramo donde está aplicado ese momento torsor, sobre G por el momento de inercia polar. Siendo que esta ecuación da dimensional, el ángulo de torsión va a estar medido en radianes o en grados con su correspondiente traspaso de unidad. Y el ángulo de torsión unitario es el ángulo de torsión anteriormente calculado sobre la longitud del tramo donde estamos calculando. Por lo tanto, estará definido por radianes sobre centímetro o grados sobre centímetro, es decir, por radianes o grados sobre unidad de longitud. Comenzando con los ejercicios, vamos a ver el ejercicio número 1, que dice que un eje de acero macizo de diámetro de 80 milímetros admite una tensión de trabajo, o sea, una tensión admisible, una tensión tangencial admisible de 700 kilocentímetros cuadrados y un ángulo de torsión admisible de 0,3 grados. Pide calcular el momento de torsión máximo al cual se pueda someter ese eje, siendo G de 0,84 por 10 a la 6 kilocentímetros cuadrados y la longitud de ese eje de 100 centímetros. Por lo que, al igual que aplicábamos en torsión, vamos a tener que cumplir dos características: la tensión admisible y el ángulo de torsión admisible. Por lo que podemos realizar el ejercicio de dos maneras: dimensionando, o sea, despejando el momento torsor de la fórmula de tensión con el dato de tensión admisible y verificando el ángulo de torsión admisible, o viceversa, despejando el momento torsor de la fórmula de ángulo de torsión y verificando la tensión. Comenzamos por la opción 1, donde dimensionamos a partir de la tensión admisible. Despejando de la fórmula de tensión admisible el momento torsor, tenemos que el momento torsor es la tensión admisible, 700 kilocentímetros cuadrados, por el momento de inercia polar, que es pi por diámetro a la cuarta sobre 32, sobre 4 centímetros, que es el radio. El momento de inercia polar es el momento de inercia del eje longitudinal de la barra, ¿sí? Que nada tiene que ver con los momentos de inercia que veníamos viendo hasta el momento, que eran de los ejes centroidales de una sección transversal. Este es del eje longitudinal de la barra. De esta forma tenemos que el momento torsor es 70.371 kilocentímetros. Bien, pero ahora tenemos que ver si con ese momento torsor verifica el ángulo admisible a torsión. Entonces, en la fórmula de ángulo admisible a torsión
reemplazamos el momento torsor por el calculado anteriormente y nos da que el ángulo de torsión es 0,0208 radianes, pasado a grados nos da 1,19 grados. Por lo que este es mayor al admisible, por lo tanto no verifica. Eso quiere decir que la estructura no va a estar sometida a un momento de 70.371 kilocentímetros porque hay uno de las dos condiciones a cumplir que no verifica. Por lo tanto, lo vamos a calcular a partir de la opción 2, que era dimensionar a partir de la fórmula del ángulo de torsión, donde despejando el momento torsor nos da un momento torsor de 17.665,93 kilocentímetros. Entonces ahora a partir de este momento calculado verificaremos la tensión. Entonces en la fórmula de tensión reemplazamos el momento calculado y nos termina dando que se somete a una tensión admisible de 175,73 kilocentímetros cuadrados. Esta es menor a 700 kilocentímetros cuadrados, que es la admisible, por lo que el momento torsor calculado anteriormente será el máximo momento torsor el cual se puede aplicar en la estructura o al cual puede estar sometida la estructura, que es de 17.665,93 kilocentímetros. O sea que siempre que tengan un valor admisible deben estar por debajo de ese valor, tanto en el ángulo como en la tensión tangencial. Por último vamos a ver el ejercicio número 2, donde dice que una estructura compuesta de dos tramos, un tramo AB y un tramo BC, está sometida a dos momentos torsores, un momento torsor 2 en el punto C de 60 toneladas centímetros y un momento torsor 1 en el punto B de 90 toneladas centímetros, con los sentidos indicados en la figura. Entonces les piden calcular las tensiones de corte máxima en cada uno de los tramos y el ángulo de torsión en las secciones B y C, o lo mismo que el ángulo de torsión en el extremo libre C. Y se dice que se desprecian las concentraciones de tensiones en la junta B. Al ser un cambio brusco de tensión, van a tener ahí concentraciones de tensiones que las vamos a despreciar a los fines del cálculo. Lo primero que se debe hacer en este caso es trazar el diagrama de momentos torsores. ¿Cómo se trazaba el diagrama de momentos torsores? Bien, se adoptaba una convención. En mi caso, por la regla de la mano derecha, he adoptado que los momentos torsores positivos serán los que indiquen el vector momento hacia abajo, que sería la dirección positiva del eje longitudinal de la barra. Por lo que el momento de 60 toneladas centímetros, que es el momento de torsor 2, que va a estar aplicado en todo el tramo BC, porque no hay ninguna otra fuerza ni momento aplicado, entonces será constante en todo el tramo, será negativo porque para que gire en el sentido que está impuesto, mi vector o mi pulgar de la mano derecha irá hacia arriba, hacia el empotramiento. Por lo que he decidido dibujarlos del lado derecho de la barra y valdrá 60 toneladas centímetros. Que si yo me voy moviendo a través de toda la barra, cuando llego en B está aplicado el momento torsor 1, que es positivo porque mi pulgar de la mano derecha irá hacia abajo, pero yo vengo con menos 60 más 90. Entonces tendré en el tramo BA un momento de más 30, que es el dibujado del otro lado de la barra. Como verán, es una convención que adoptamos nosotros, cuál es el positivo y cuál es el negativo, pero hay que mantenerla durante un mismo ejercicio y ser coherente con ella. Entonces, vamos a proceder a calcular las tensiones en cada uno de los tramos. Es importante que sepan, al igual que en axial, que las tensiones no se suman, no se juntan, no se multiplican, ¿sí? Las tensiones se calculan en tramos donde todos los términos de su fórmula, o sea, momento torsor, radio y momento de inercia polar, se mantengan constantes, al igual que los giros, ¿sí? Todas las fórmulas que nosotros vemos son para tramos en los cuales los términos de la misma se mantienen constantes. Por eso en este caso van a tener que calcular dos tensiones tangenciales, una por el tramo BC y una por el tramo BA. Veamos.
Para la tensión tangencial del tramo BC tendremos el momento, que son 60 toneladas centímetros por el radio sobre el momento de inercia polar, lo que nos da una tensión de 724,33 kilos centímetros cuadrados. En el tramo BA tendremos el momento del tramo BA, que ahora será 30 toneladas centímetros por el radio, que es 5, sobre el momento de inercia polar, lo que nos da una tensión en el tramo BA de 152,79 kilos centímetros cuadrados. Por último, vamos a calcular el ángulo de torsión en el extremo. Acá es importante el tema de los signos. Un ángulo de torsión va a estar definido por su signo. En este caso tenemos que en el tramo BC hay un momento torsor negativo, y en el tramo BA hay un momento torsor positivo. Por lo tanto, los giros de un tramo y del otro no deberían tener el mismo signo. Yo he definido, como vengo diciendo, que el tramo BA será positivo y el tramo BC será negativo. Entonces, el giro en el extremo libre será igual a más el giro en el tramo AB menos el giro en el tramo BC. ¿Pueden adoptar otra convención? Sí, pueden adoptar otra convención, que sería al revés. Lo que no pueden hacer es ponerle el mismo signo a giros en los cuales los momentos resultantes son diferentes, ¿sí? Tienen direcciones diferentes. Por lo que, reemplazando en la fórmula, tenemos que el giro en el extremo libre C será el momento torsor AB pasado a kilocentímetros por la longitud del tramo, que son 100 centímetros, sobre G por el momento de inercia polar de ese tramo, que ya lo habíamos calculado antes para calcular la tensión, menos el momento del tramo BC, que son 60.000 kilocentímetros, acá no es metro, me robotipeo, por la longitud del tramo, sobre G por el momento de inercia polar del tramo CB. Eso me da que el giro en C es menos 0,0124 radianes. Como yo he establecido que la dirección del momento BC es negativa y al ser negativa es horaria, o sea, es horaria, entonces es negativo y es horario. Por lo que hasta acá estamos con la unidad de torsión y pueden realizar todos los ejercicios de la guía.